Muy bien, iniciamos esta clase con ecuaciones trigonométricas. Entonces, para las ecuaciones trigonométricas es importante tener en cuenta este círculo trigonométrico, el círculo unidad, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y las identidades trigonométricas. Eso es lo que vamos a tener en cuenta para este video. El archivo PDF que yo les he compartido antes sobre las identidades y el círculo trigonométrico. Lo voy a dejar aquí. Esto es la parte de las identidades trigonométricas, sobre todo las identidades cuádricas, la de ángulos dobles, suma y resta de ángulos, que es lo que nosotros vamos a necesitar. Tengamos en cuenta que, como lo había dicho en la clase anterior, en el video anterior, las ecuaciones trigonométricas tomaremos como variable independiente o como variable, mejor, de la ecuación, la x. Pero en este caso, la x no es un número real, pero medido en radianes, ¿no? Entonces tomaremos como variable x medido en radianes. Coma. Y de dónde se conoce que, entonces lo que vamos a tener en cuenta es que el número irracional pi en radianes, el número pi radianes, es equivalente, el equivalente lo ponemos con 3 rayitas, es equivalente a 180 grados. ¿No? Desde ahí hacemos la conversión. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos pi cuartos, que equivale a 45 grados, pi tercios equivale a 60, pi sextos equivale a 30 grados, y así sucesivamente. Y las soluciones hallaremos soluciones para todo x en el intervalo desde 0 a 2pi. El corchete significa que el conjunto es cerrado, es decir, el 0 sí lo voy a tener en cuenta, y el 2pi, la paréntesis significa que es abierto, significa que el 2pi no lo voy a tener en cuenta. Recordemos que habíamos dicho en el video anterior que en este círculo trigonométrico la primera componente es coseno y la segunda componente es seno. Por ejemplo, si yo identifico aquí pi tercios, entonces yo puedo decir, voy a colocar aquí la letra C para referirme a que es coseno, entonces coseno de pi tercios me da 1/2 y el seno de pi tercios me daría raíz de 3 sobre 2. Entonces eso significaría, de esta forma se lee el círculo trigonométrico. ¿Y qué significa que la solución es abierta en 2pi? Si por ejemplo yo estoy diciendo que debo encontrar los x tales que el coseno de x sea 1, entonces sabemos aquí que el coseno de 0 me da 1, pero el 0 y el 2pi me dan el mismo resultado. Es decir, si 0 es una solución, entonces 2pi también será la solución. Entonces cuando yo me refiero a que el 2pi es abierto, paréntesis acá, estoy diciendo indirectamente que solo voy a tomar en cuenta cuando la solución sea 0, solo voy a tener en cuenta el 0, el 2pi no. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta por ahora para resolver las ecuaciones trigonométricas, en lo que sigue de aquí en adelante. Entonces, recuerden que en el video anterior habíamos hablado de qué es una ecuación trigonométrica. Entonces, cuando nosotros tenemos una identidad trigonométrica, por ejemplo, nosotros sabemos que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Entonces,
Esa es una identidad. Entonces, si yo quiero resolver esta ecuación trigonométrica, yo simplemente de aquí digo que la solución son todos los números reales en radianes. ¿Por qué razón? Porque esto es una identidad trigonométrica. Bueno, todos los números reales excepto donde el coseno de x se vuelve cero, ¿no? Tal que coseno de x sea diferente de cero. Porque si coseno de x se vuelve cero, me da la división por cero que no existe. Entonces, ese sería lo que es una identidad trigonométrica. Pero si, por ejemplo, yo quito coseno y digo que quiero resolver la ecuación tangente de x igual sen de x, entonces esa ya es una ecuación, ya no es una identidad. Entonces aquí ya va a haber un conjunto finito de soluciones. Y esas soluciones las vamos a encontrar en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, como pueden observar, en el círculo trigonométrico, todas estas soluciones, todos estos grados, todos estos ángulos, están en forma simétrica. Es decir, voy a hacer énfasis en este de aquí, en pi sextos. Entonces, si ustedes notan, pi sextos tiene como componentes raíz de 3 sobre 2 y un medio. Y va a haber otro que está en el lado opuesto, es decir, si nosotros le sumamos pi radianes, a pi sextos le sumo pi, me da 7 pi sextos. Y 7 pi sextos tiene las componentes en el mismo orden, raíz de 3 sobre 2 un medio, pero negativas. ¿Por qué razón? Porque pi sextos está en el primer cuadrante, las dos son positivas. Y 7 pi sextos está en el cuarto cuadrante, por lo tanto, tanto la x como la y son negativas. Y asimismo, también podemos encontrar 5 pi sextos. 5 pi sextos tiene también a raíz de 3 sobre 2 y un medio, pero la x negativa y la y positiva. Y asimismo, también podemos encontrar a 11 pi sextos. 11 pi sextos tiene a raíz de 3 sobre 2 y un medio, pero la x positiva y la y negativa por estar en el cuarto cuadrante. Entonces, como pueden observar, si nosotros nos ubicamos aquí, con estos puntos, aquí se me va a formar un cuadrado. Y ese, perdón, no es un rectángulo. Y ese rectángulo me mide las mismas componentes, raíz de 3 sobre 2, un medio, pero van cambiando de signo dependiendo del cuadrante que me encuentre. El primer vértice está en el primer cuadrante, las dos positivas. Segundo vértice está en el segundo cuadrante, la x negativa, la y positiva. Tercer vértice está en el cuarto cuadrante, las dos negativas. Y cuarto vértice está en el cuarto cuadrante, la x positiva, la y negativa. Y así podemos encontrar otros. Por ejemplo, miremos los de pi cuartos. Entonces miren que el rectángulo, que en este caso sí sería un cuadrado, se me forma con los vértices en pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y 7 pi cuartos. Todas tienen raíz de 2 sobre 2. Pero notemos una cosa. Por ejemplo, en el primer y segundo vértice, notemos que la componente en y se mantiene igual. La x es la que cambia de signo. Lo mismo pasa en el tercer y cuarto vértice, mirándolo en forma horizontal. La y se mantiene con el mismo signo y el mismo número. La x cambia de signo. Entonces, eso va a pasar siempre en un círculo trigonométrico. Siempre voy a poder encontrar 4 vértices, formar un rectángulo en ese círculo trigonométrico y que tenga esas componentes. Eso necesitamos conocerlo para cuando necesitemos encontrar las soluciones. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con una ecuación muy sencilla. Por ejemplo, entonces vamos a escribir aquí como un ejercicio, resolver las siguientes ecuaciones trigonométricas.
en el intervalo desde 0 a 2pi abierto. Entonces siempre vamos a resolver las ecuaciones trigonométricas en este intervalo. Entonces vamos con una primera. Entonces vamos a encontrar todos los valores de x de forma que 2 veces el seno de x sea 2 veces el seno de x menos 1 sea igual a 0. Entonces tengo que encontrar todos los valores de x entre 0 y 2pi, de forma que cuando le calcule el seno y lo multiplique por 2 y le reste 1, el resultado me dé 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues estas se llaman ecuaciones trigonométricas tipo lineal. ¿Por qué razón se llaman tipo lineal? Porque si nosotros hacemos una sustitución, por ejemplo, a y igual seno de x, entonces, al hacer esta sustitución, esta ecuación se me convierte en 2y menos 1 igual a 0. Esto hace que tenga una ecuación lineal, polinómica lineal. Y esta ecuación lineal tengo que despejar y. Entonces y es igual a 1/2. Y como y vale seno de x, entonces cambio y por seno de x. Y entonces de aquí tengo que encontrar los valores de x. Entonces, me voy al círculo trigonométrico y debo identificar qué ángulo la componente de seno es igual a 1/2. Entonces vamos a mirar. La componente de la segunda componente sea igual a 1/2. Entonces, como pueden observar, pi sextos tiene eso, ¿no? Pi sextos, su segunda componente es 1/2. Y recuerden que la segunda componente es la componente en seno. Entonces, seno de pi sextos me da 1/2. ¿Y qué otra? Pues yo puedo observar aquí que se me forma un rectángulo y el vértice del frente también tiene 1/2. Es decir, que hay dos soluciones. La solución es pi sextos y la otra solución es 5 pi sextos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre que yo vaya a resolver una ecuación, lo que voy a hacer es aprenderme ese círculo trigonométrico. Y en ese círculo trigonométrico vamos a formar, perdón, vamos a formar aquí el círculo trigonométrico. Voy a formar el círculo trigonométrico y en el círculo trigonométrico entonces tenemos la división para hacerlo el pi y recuerden que aquí está el plano cartesiano, es decir, aquí está el eje y acá está el eje x. Entonces como estamos haciendo referencia que seno de x sea igual a 1/2, seno de x me determina la segunda componente. Entonces la segunda componente hace referencia al eje y. Entonces, de aquí en adelante, siempre que la función seno de x, la función seno hace referencia al eje y. Entonces, función seno hace referencia al eje y. Y por lo tanto, la función coseno va a hacer referencia al eje x. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, lo que me está diciendo es que el eje y, porque tengo seno de x, vale 1/2. Entonces yo lo que hago es, como yo sé que este es el círculo trigonométrico y es un círculo unitario, mide 1, entonces voy a señalar 1/2. ¿Dónde está 1/2? Pues aquí en el eje y, la mitad de 1.
Ahí está 1/2. Y en ese 1/2 voy a trazar una línea horizontal. Y entonces en este círculo trigonométrico choca en dos soluciones. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la primera solución? Pues la primera solución es este ángulo que está aquí. Entonces, para encontrar la primera solución me la bota la calculadora. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el valor de x? Vamos a utilizar la función inversa. Es decir, que este sen que está aquí en el lado izquierdo, voy a aplicarle en el lado derecho el inverso, seno a la -1, que se llama la función arcoseno. Trabaja en la Calculadora en grados, cuando ustedes dan arcoseno de 1/2, pueden comprobar en su calculadora que les da igual a 30. Es decir, que esto es equivalente a 30 grados. Pero 30 grados son pi sextos radianes. Es decir, que entonces que esto es equivalente a pi sextos. Pero esta que está aquí es la primera solución. Pi sextos. ¿Cómo encuentro la segunda solución? Pues la segunda solución es este ángulo que está acá. ¿Qué es lo que tengo que tener presente? Que estos ángulos son equivalentes, son congruentes. El ángulo que se forma aquí en el eje X positivo y el ángulo que se forma acá en el eje X negativo. Pero este ángulo está medido en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Es decir, que entonces la primera solución de esta ecuación, que la voy a llamar x1, es la que me bota la calculadora. Arcoseno de 1/2 igual 30 grados, que es pi sextos. Y la segunda solución, para encontrar la segunda solución, lo que voy a hacer es mirar esta relación de triángulos. Entonces, sabemos que aquí en el -1 son pi radianes. Aquí tenemos pi radianes. Y este ángulo que mide aquí, en este sentido, este ángulo mide también pi sextos, porque es un ángulo congruente con el de acá, el opuesto. Entonces, por lo tanto, la solución será pi menos el pi sextos, para que me dé esta solución que está acá. Entonces, la segunda solución será pi menos pi sextos. ¿Y cuánto es pi menos pi sextos? Pues si hacen esa operación, factorizan pi, les queda 1 menos 1 sexto, que 1 menos 1 sexto es 5 sextos. Por lo tanto, el resultado, la segunda solución es 5 sextos de pi. ¿Cuáles son las soluciones entonces de esta ecuación? Son dos, pi sextos y 5 pi sextos. Esas serían las soluciones. Pi sextos y 5 pi sextos. Podemos observar acá que en pi sextos la segunda componente es 1/2 y en 5 pi sextos la segunda componente es 1/2. Y no hay ningún otro de los ángulos señalados aquí en el círculo trigonométrico que la segunda componente sea 1/2. Por lo tanto, decimos que esa es la solución. Entonces aquí escribimos solución. No olviden siempre que en las ecuaciones exponenciales, logarítmicas, existen más de una solución. Entonces, cuando existen más de una solución, decimos, entonces el conjunto solución son todos los x iguales a pi sextos y 5 pi sextos. O sea, ese sería el conjunto solución. Pi sextos y 5 pi sextos. Son todos los x que pertenecen a ese conjunto. Y ustedes lo pueden comprobar. Si sacan seno de pi sextos, eso les da 1/2, y 1/2 por 2 les da 1, y 1 menos 1 les daría 0. Lo mismo pasa con 5 pi sextos. Vamos ahora con otra ecuación. Entonces vamos a hacerla ahora con coseno. Entonces, 2 por coseno de x más 1
es igual a 0. Entonces lo mismo, si yo cambiara coseno por ejemplo, coseno de x por una función t, y me queda 2t más 1 igual 0, es una función lineal. Por lo tanto, para resolverla, lo único que debo hacer es despejar coseno de x. Entonces, coseno de x, ¿qué me queda? Coseno de x sería igual al 1 pasa a restar menos 1, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me quedaría menos 1/2. Ahora, entonces, tengo que despejar x. X sería, entonces, la función coseno entonces, al despejar x, nos quedaría coseno a la menos 1. La función coseno, la inversa es arcocoseno. Entonces, si nosotros... Aquí es importante interpretar qué es lo que nos dice la calculadora. Arcocoseno. Entonces, si nosotros le damos arcocoseno de menos 1/2, entonces a ustedes les daría 120 grados positivo. 120 grados. Entonces, ¿cómo lo identificamos ese 120 grados? Entonces, 120 grados, vamos a escribirlo por aquí, el círculo. $120 sería, ya no voy a trazar qué es la unidad, o sabemos que sí es bueno trazarle el eje Y y el eje X. Entonces aquí tenemos el eje Y, el eje X sabemos que es el círculo unitario, mide 1, y tenemos que esto hace referencia al eje X, dijimos que era el eje X. Entonces me está diciendo que el eje X sea igual a menos 1/2. Entonces menos 1/2 está aquí. Aquí estaría menos 1/2. Entonces, ¿quiénes van a ser las soluciones? Ah, perdón, en el eje X, qué pena. En el eje X es menos 1/2. Y en el eje X, entonces voy a trazar. ¿Quiénes serían las soluciones? Vamos a trazar una línea paralela al eje Y, o lo mismo, perpendicular al eje X. Y las soluciones van a ser estas. Entonces, ¿cuál es la solución que nos botó la calculadora? Del origen es este rayo y nos dio, en la calculadora nos dio 120 grados. Que 120 grados equivale a 120 grados equivalen a, pues 180 es equivalente a pi. Entonces 120 grados ¿a cuánto equivale? Entonces sería 120 sobre 180 por pi. Es decir, 12 sobre 18, mitad de 12 6, mitad de 18 9, tercera 2, tercera 3. 2 pi tercios equivaldría. Entonces siempre es una regla de 3, siempre que tenemos que hacer la equivalencia. Entonces 120 grados equivalen a 2 pi tercios o a 2 tercios de pi. Entonces, ¿quién es esa primera solución que me dio la calculadora? Pues sabemos que con el eje Y aquí son 90 grados, por lo tanto 120 sería un poquito más abierto en sentido positivo. Entonces el ángulo que me ha dado la calculadora es este. Este ángulo es 2 pi tercios. Ahora tengo que encontrar el otro ángulo. Entonces, ¿quién es el otro ángulo? Sería este de acá. Esta sería la solución. Entonces, la calculadora, recuerden, me bota la primera solución. Yo debo encontrar la segunda solución. O sea,
esta es x1. Siempre van a encontrar dos soluciones para cada relación trigonométrica. Entonces, en coseno encontré la primera solución, 2/3 de pi. La segunda solución, entonces analicemos. Este ángulo que tengo aquí es 2/3 de pi. Por lo tanto, este ángulo que tengo acá también es 2/3 de pi, pero es negativo. ¿Por qué razón? Porque está medido en sentido de las manecillas del reloj. En este sentido, los ángulos son negativos y midiendo el ángulo en este sentido son positivos. Entonces, como estos ángulos son equivalentes, siempre por ser simétrico esta línea, en un círculo siempre este ángulo va a ser simétrico con el de abajo. Entonces, recordemos que toda la circunferencia mide 2pi. Por lo tanto, este ángulo sería el 2pi y me debo regresar 2/3 de pi. O sea que la segunda solución sería 2pi menos 2/3 de pi. ¿Sí? Porque 2pi es hasta aquí y me debo regresar hasta este punto. Entonces, ¿cuánto me da 2pi menos 2/3 de pi? Pues factorizando el pi nos quedaría 2 menos 2/3. Y 2 menos 2/3 me da 4/3. Entonces el resultado es 4pi/3. O sea que esta sería la segunda solución. 4/3 de pi. Por lo tanto, entonces decimos que la solución de esta ecuación son todos los x que están en el conjunto, 2/3 de pi y 4/3 de pi. Y podemos comprobar, la primera componente debe ser menos 1/2. Si vamos acá en el círculo trigonométrico, 2/3 de pi tiene la primera componente menos 1/2 y 4/3 de pi la primera componente menos 1/2. Entonces, esas serían las soluciones. Ahora, para ya como última ecuación lineal, entonces vamos a escribir una que no la encontremos en el círculo trigonométrico y hagamos la aproximación con la calculadora, ¿no? Y en base a lo que nosotros conocemos. Entonces, bueno, pero antes de eso, podría pasar también lo siguiente, que a mí en la ecuación me den, por ejemplo, coseno de un ángulo doble. Coseno de 2x igual a 0. Entonces, cuando a mí me den ángulos dobles, yo podría utilizar la identidad trigonométrica. Coseno de 2x, el coseno de 2x o coseno de 2 alfa, como lo pueden observar aquí, es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y transformo la ecuación ya en ángulo, en un solo ángulo. Aquí está en ángulo doble, en ángulo único, es decir, con coeficiente 1. Pero ese sería un trabajo como más extenso. Otra forma sería hacer una sustitución con el ángulo doble. Entonces, por ejemplo, digamos que la sustitución que voy a hacer es hacer teta igual a 2x. Entonces, si yo hago teta igual a 2x, entonces esta ecuación me queda coseno de teta igual a 0. Y sacamos las soluciones. Entonces, las soluciones serían teta igual, donde el coseno es 0. Pues entonces las soluciones son en pi medios y vamos a virar el círculo trigonométrico para hacerlo directamente, donde la solución, el coseno me da 0. Pues aquí en pi medios tengo la primera componente 0. ¿Y dónde más tengo la primera componente 0? Acá, en 3 pi medios. Entonces, por lo tanto, las soluciones son pi medios y 3 pi medios. Entonces tenemos como soluciones pi medios
y 3 pi medios. Pero esas son las soluciones para la variable teta. Entonces me regreso. Ahora, ¿quién es x? Pues teta vale 2x. Entonces me quedaría 2x sería igual a pi medios y 3 medios de pi. Entonces, ¿quién es x? Pues lo que tengo que hacer es, como el 2 está multiplicando a la x, despejo esa x. ¿Y cómo despejo la x? En las soluciones que encontré, las divido entre 2, porque el 2 está multiplicando. Entonces pasaría a dividir y me quedaría pi medios entre 2, pi cuartos, y 3 pi medios entre 2, 3 pi cuartos, o 3 cuartos de pi. Y esas serían entonces las soluciones de la ecuación original. Entonces, esta también es una estrategia. No solo hacer sustituciones con la función, sino con los ángulos. Pero eso es cuando tenemos ángulos dobles, ángulos medios, ángulos triples, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si se les pone, por ejemplo, 2 por seno de 5x menos 1 igual a 0, entonces hacemos sustitución 5x por teta, para que nos quedaría 5, 2 por seno de teta menos 5 igual a 0. Ahora, otro caso que se puede presentar es, por ejemplo, que a mí me den la ecuación 2 seno de x menos 3 igual a 0. Entonces, si nosotros despejamos seno de x, entonces me quedaría el 3 está restando, pasa a sumar, y el 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Y entonces si ustedes aplican arcoseno, en la calculadora les aparece un error. Si ustedes digitan arcoseno de 3 medios, que es 1.5, les aparece error en la calculadora. ¿Por qué razón? Porque la función seno y la función coseno, como máximo valor que toma es 1 y el mínimo valor es menos 1. Función seno y arcoseno, la función seno y la función coseno solo están oscilando entre menos 1 y 1. Entonces aquí me está diciendo que seno de x valga 1.5. No va a encontrar la solución. Entonces, por lo tanto, aquí decimos que simplemente que no hay solución. Que esta ecuación no tiene soluciones. ¿Por qué razón? Porque la función seno, ya que seno de x es menor o igual que 1 y es mayor o igual que menos 1. Asimismo, la función coseno. Esto para que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea que si al despejar seno de x me da un valor mayor que 1 o un valor menor que menos 1, entonces ya decimos que no hay solución. Muy bien, vamos entonces ahora, pero ¿qué pasa si a mí me dicen que resuelva la ecuación 3 por seno de x más 2 es igual a 0? Entonces aquí ya me queda, si yo despejo seno de x, me quedaría igual a menos 2 tercios. Y x me quedaría arcoseno de menos 2 tercios. Pero miren que menos 2 tercios ya es un valor entre menos 1 y 1. Entonces, por lo tanto, sí va a haber solución. Pero ¿qué pasa? Que si yo voy al círculo trigonométrico, el menos 2 tercios no lo encuentro aquí como un ángulo conocido. Entonces, en este caso, me toca obligatoriamente hacer uso de la calculadora y lo que vimos en las anteriores ecuaciones. Es decir, voy a utilizar el círculo trigonométrico. Voy a utilizar este círculo trigonométrico aquí. Y vamos, como estoy haciendo énfasis con seno de x, entonces estoy trabajando con el eje y. Entonces en el eje y vamos a ubicar menos 2 tercios. En el eje y. Entonces aquí tengo el eje y.
acá estaría el eje X, y en el eje Y voy a ubicar menos 2 tercios. Menos 2 tercios es aproximadamente menos 0.6. Entonces sería como por aquí. Aquí estaría menos 2 tercios. Entonces, ¿quiénes son las soluciones? Como son en el eje Y, entonces son horizontales. Esta es la una solución y esta sería la segunda solución. Entonces, noten que cuando estamos trabajando con coseno, las líneas que trazo son verticales y cuando trazo con seno, las líneas son horizontales. Entonces, en este caso, como estoy trabajando con seno, son horizontales. Entonces, ¿quiénes son las soluciones? Tenemos dos soluciones. Tenemos esta primera solución, que sería este ángulo, tiene que ser un ángulo mayor a pi y menor a 3 medios de pi. Entonces vamos a identificar quién es esa primera solución. Entonces en la calculadora vamos a calcular arcoseno de menos 2 tercios. Entonces aquí es importante interpretar el resultado que me da la calculadora. Entonces vamos a calcular arcoseno de menos 2 tercios. Este ya no va a ser exacto, ya no me va a dar 30 grados, 60 grados, 45 grados. Me da menos 41.8 grados. Entonces la solución que me bota la calculadora es menos 41.8 grados. Y lo voy a pasar a radianes. ¿Cómo paso a radianes este valor? Entonces lo que voy a hacer es colocar menos 41.8 grados divido entre 180 grados y le aumento los radianes. Entonces, si divido esto en radianes, dividido entre 180, eso me da menos 0.23. Voy a dejarlo como menos 0. Con dos decimales, menos 0.23. Vamos a escribirlo en decimal cuando no sea exacto. Esto es aproximadamente menos 0.23 pi en radianes. Este menos 0.23 lo saqué dividiendo menos 41.8 entre 180. Entonces, voy a identificar qué solución fue la que me botó la calculadora. ¿Dónde está el menos 41.8 en esta primera solución? Entonces, pausen el video y ustedes identifíquenla. Bueno, entonces, pueden observar que la solución que me botó la calculadora es este pedacito de aquí. Pero está medido en este sentido, en el sentido negativo. De aquí para acá. Aquí está menos 41.8 grados. Por lo tanto, ¿cuánto es la solución? ¿Sí? Entonces, la solución. ¿Por qué razón digo que está ahí? Porque sabemos que un cuadrante mide 90 grados. Entonces, si observan, es como menos de la mitad del cuadrante. Entonces, siempre es en este sentido, negativo. Menos 41.8 grados. No, perdón, qué pena. Cometí un error. Estamos en el sentido negativo, o sea que sería este pedacito de aquí, ¿no? Menos 41.8 grados. Ese sería el ángulo que estoy midiendo, menos 41.8 grados. Perdón, qué pena, estoy haciendo mal. Tenemos dos soluciones. Como tengo dos soluciones, no sé cuál de ellas es la primera que me dio la calculadora. Entonces analizo. Menos 41.8 grados debe estar medido de aquí hacia acá en sentido negativo. Entonces, aquí es 0 grados. Aquí están los 0 grados. Entonces, menos 41.8 sería simplemente esta primera abertura, ¿no? O sea que sí era lo que estaba diciendo acá al inicio.
es equivalente a este pedazo de acá. ¿Mm? Sería este pedazo de acá. Entonces, ¿quiénes son las soluciones? Entonces tengo que identificar ahora quiénes son las soluciones. Entonces saquemos la primera solución. La primera solución sería x1. Entonces, ¿cómo sería x1? x1 sería esta primera solución de acá. Entonces, tendría que ser toda esta media vuelta que hasta aquí es pi radianes. Y a pi radianes le sumo este ángulo, pero ya positivo, los 41.8. Pero 41.8 es equivalente a 0.023 pi. Entonces la primera solución sería, a los pi radianes le voy a sumar 0.23 pi. Recuerden, este ángulo de aquí, este pedacito es 0.23 pi, que fue lo que acabamos de pasar, menos 41.8 lo pasé en radianes. Entonces, pi más 0.23 pi, eso me da 1.23 pi. Esa sería la primera solución. 1.23 pi. Ahora tengo que sacar la segunda solución. Entonces, la segunda solución sería, si la llegara completo hasta acá sería 2pi. Entonces, al 2pi debo quitarle este pedazo, menos 41.8. Es decir, debo quitarle 0.23. Entonces, la segunda solución sería 2pi menos 0.23 pi. Y 2pi menos 0.23 pi, pues es 1.77 pi. Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación son 1.23 pi y 1.77 pi. Que 1.23 pi es equivalente, si lo multiplican por 180, es equivalente a 221 grados. Si ustedes le calculan, reemplazan en la ecuación 3 multiplicado por el seno de 223 grados más 2, el resultado les da aproximadamente 0, 0.01, que eso es aproximadamente 0. Recuerden que como aquí estamos haciendo aproximaciones, estas soluciones no son exactas, sino son soluciones aproximadas por ser números irracionales. Muy bien, entonces ahora, para terminar, vamos a mirar cómo resolver las ecuaciones que son no lineales. Entonces son de tipo no lineal. Entonces vamos a resolver. Vamos con una primera de ellas. Por ejemplo, a ver, vamos a resolver la ecuación 2 veces seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de x. Entonces aquí, noten que se llama no lineal porque ya la función seno o coseno o tangente no siempre tiene que ser seno y coseno, puede ser cualquiera de las 6 relaciones trigonométricas. Está de tipo no lineal, es decir, está elevada al cuadrado, está elevada al cubo, a la 5, a la 4, etc. ¿Cómo vamos a resolver una ecuación no lineal trigonométrica? Lo primero que debo hacer es utilizando, ¿sí? Entonces, para resolver estas ecuaciones no lineales, lo que voy a hacer es utilizar identidades trigonométricas para llevarlas a una misma relación trigonométrica. Es decir, dejar todo como seno de x o dejar todo como coseno de x. En este caso, voy a utilizar la identidad trigonométrica seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Eso lo vimos en el anterior video. Entonces, si yo reemplazo esto aquí,
me quedaría 2 multiplicado por 1 menos coseno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de x. Desarrollando el lado izquierdo me quedaría 2 menos 2 por coseno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de x. Y lo mismo que en las ecuaciones exponenciales, logarítmicas, polinómicas que hemos visto no lineales. Lo primero que voy a hacer es igualar a 0. Siempre intenten dejar la que tiene mayor potencia positiva, por lo tanto en este caso como la tengo negativa voy a pasarlo al otro lado, al lado derecho todo. Entonces, dejando en el lado derecho todo me quedaría 1 menos coseno de x, acá me quedaría más 2 coseno cuadrado de x y el 2 positivo pasaría acá negativo y simplificamos los términos semejantes. ¿Quiénes son términos semejantes? Este 1 con este menos 2, que me daría menos 1. Entonces, ¿qué ecuación me quedó? 0 es igual, voy a organizarla de mayor a menor grado, 2 coseno cuadrado de x menos coseno de x menos 1 y eso es igual a 0. Si quieren, aquí también utilizan el truco que habíamos visto en las ecuaciones exponenciales logarítmicas no lineales y era hacer una sustitución. Entonces, por ejemplo, sustituyamos y igual a coseno de x. Entonces, ¿qué me queda? Al hacer y igual coseno de x me quedaría 2 por y al cuadrado menos y menos 1. Y me queda ya una ecuación, un trinomio, pero ya en términos de polinomios. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Eso lo puedo hacer por factorización. Entonces vamos a factorizar esta ecuación. Entonces la factorización nos queda, esta factorización nos quedaría. A ver, ¿cómo vamos a factorizar? Voy a dejar 2y al cuadrado menos 2y menos 2 y divido entre 2. ¿No? Multipliqué por 2 y divido entre 2. Estoy utilizando ese método. Y ahora tengo que encontrar dos números. Entonces me queda 2y menos y 2y más. Entonces tengo que encontrar dos números que sumados den menos 1, multiplicados den menos 2. Menos 2 más 1. Muy bien. Y entonces de aquí nos quedaría el primer factor igual a 0 y el segundo factor igual a 0. Entonces, el primer factor tenemos 2y menos 2 igual a 0. Y el segundo factor, 2y más 1 igual a 0. Estas serían entonces las dos partes. Despejamos y. De la primera me quedaría que y es igual a 1 y de la segunda me quedaría que y es igual a menos 1/2. Entonces, ¿pero y quién era? Entonces me regreso. Y es coseno de x. Entonces al regresarme me quedaría coseno de x es igual a 1 y acá me quedaría coseno de x es igual a menos 1/2. Vamos a ubicar el círculo unitario. Lo voy a ubicar por acá. Entonces, aquí tendría el eje X, acá tendría el eje Y, y tenemos coseno, recuerden que hace referencia al eje X. Entonces, en el eje X voy a ubicar el 1. ¿Dónde está el 1 en el eje X? La primera solución. Aquí. Entonces, ¿quién es este? 0 grados. ¿Quién es la otra solución? Pues la otra solución es cuando da la vuelta.
que me daría 2pi, pero el 2pi no lo tengo que tener en cuenta. Entonces la única solución sería 0 grados. Voy a sacarlos acá, ¿no? Voy a hacerlos acá nuevamente. Entonces tenemos coseno de x es igual a 1, por lo tanto x es igual a arcocoseno de 1. Y esto nos dio 0 grados, 0 radianes. Entonces esa es la única solución, 0. Esa sería la primera solución, 0. Vamos con la siguiente solución. O sea, sería este rayito de aquí, ¿no? Este que estoy dibujando aquí. 0 grados. ¿Cuál es la otra solución? Pues la otra solución es la que está acá, ¿no? Porque la de acá es da menos 1. Entonces es en el eje x1, ese es el único, 0 grados, que es equivalente a 0 radianes. Vamos con la otra solución. La otra solución me dice coseno de x igual a menos 1/2. Arcocoseno de menos 1/2. Entonces, ¿cuánto es el arcocoseno de menos 1/2? Entonces vamos a hacer aquí arcocoseno de menos 1/2. Eso me da 120 grados. Entonces lo ubico. Voy a ubicarlo aquí con otro color. Entonces tenemos menos 1/2. ¿Dónde está menos 1/2 en el eje X? Aquí. Las soluciones son esta que está aquí y la que está acá abajo. Tenemos dos soluciones. Coseno es una línea vertical, seno es una línea horizontal. Entonces, ¿quién es la solución? La siguiente solución sería esta. Esta es 120 grados. Aquí me dio 120 grados, que es equivalente a, entonces, ¿cuánto es 120 sobre 180? Simplificando me da 2/3, es decir, me quedaría a 2/3 de pi. Entonces, aquí tengo la siguiente solución, 2/3 de pi. ¿Y cuál es la última solución? Pues es esta que está acá. Entonces, recuerden que este ángulo es equivalente a este ángulo que está acá. Pero este ángulo medido acá, este es 120 grados y este de acá sería menos 120 grados. Entonces la siguiente solución, esta ya sería x3, esta es x1, este es x2, ahora voy a sacar x3. Entonces x3 sería el 2pi, le debo restar, los 120 grados equivalen a 2/3 de pi. Y esto me daría 2 menos 2/3, que esto me da 4/3 de pi. ¿Mm? Por lo tanto, entonces concluimos que las soluciones de esta ecuación son tres soluciones. La primera que me dio 0, la segunda que me dio 2/3 de pi y la tercera que me dio 4/3 de pi. ¿Mm? Ahora, finalmente, vamos a resolver otra ecuación no lineal. Y la ecuación es la siguiente. Cuatro veces cotangente de x menos 4 veces seno de x multiplicado por coseno de x más 2. Y esto es igual a 3 veces cotangente de x menos 2 veces cosecante de x. Pues esta ecuación, que es la última de este video, he relacionado pues la mayoría de las relaciones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, cotangente, cosecante. Faltaría secante y tangente, pues que son inversas de cotangente y cosecante. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo que había dicho antes, llevar todo a una misma relación trigonométrica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar cotangente, cosecante
en términos de senos y cosenos, con las identidades. Entonces, cotangente es coseno dividido entre seno. Acá esto me queda seno multiplicado por coseno más 2 igual a 3 veces cotangente, dijimos que era coseno sobre seno, y cosecante es 1 sobre seno de x. Entonces, como pueden observar, tenemos un mínimo común denominador. Todos tienen de denominador seno de x. Entonces, por lo tanto, si yo multiplico toda la ecuación, todos los términos, los multiplico por seno de x, elimino ese denominador. Entonces, al multiplicar la ecuación por seno de x, obtenemos entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, el primer término se va a eliminar seno de x y nos queda 4 coseno de x. En el siguiente término, como tengo un seno y lo multiplico nuevamente por seno, me quedaría seno cuadrado de x, que multiplica a coseno de x más 2. En el siguiente, en el lado derecho de la igualdad, como tengo un seno de x abajo, al multiplicar por seno se elimina y me quedaría 3 coseno de x. Y en el último me quedaría solo 2 por 1, que sería 2 negativo. Ahora, voy a resolver este paréntesis que tengo aquí. Bueno, ahora tengo que identificar. La mayoría de los términos tienen coseno y solo tengo un término que tiene seno cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la identidad. Ahora, ¿qué identidad vamos a aplicar? Que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, si nosotros sustituimos, nos queda 4 por coseno de x menos 4 por, y en lugar de seno cuadrado escribo 1 menos coseno cuadrado, multiplicado por coseno de x más 2, igual a 3 por coseno de x menos 2. Entonces, ahora multiplicamos, aplicamos propiedad distributiva aquí. Miremos a ver si de pronto sale un coseno de x más 2. Si podemos sacar un coseno de x más 2 como factor común. Dejémoslo ahí indicado. Y miremos a ver, pasemos esto que está en el lado derecho al lado izquierdo a restar. Entonces, noten que aquí tengo 4 coseno de x y cuando pase este 3 coseno de x, lo pase a restar, este 3 coseno de x lo pase a restar con el 4, me queda un solo coseno de x ahora, del lado derecho. Entonces me quedaría coseno de x. 4 coseno menos 3 coseno me queda un coseno. Y este menos 2 me pasa a sumar acá, me queda más 2. Y me queda menos 4 factor de 1 menos coseno cuadrado de x por coseno de x más 2. Y me queda igualado a 0. Y pueden observar que tengo un factor en común. Coseno de x más 2 y acá también tengo coseno de x más 2. Entonces puedo sacar de factor común coseno de x más 2. La idea es factorizar, ¿no? Esto. Entonces, ¿qué me queda factorizando? De lo primero que subrayé me queda un 1 y en el otro me queda 4 que multiplica a 1 menos coseno cuadrado de x, igualado a 0. ¿Y esto qué me quedaría? Pues me quedaría coseno de x más 2 que multiplica a 1 y aquí el menos 4 por 1 me da menos 4, el menos 4 por menos coseno me quedaría más 4 coseno cuadrado de x igual a 0. Y de acá nos quedaría coseno de x más 2 por 1 menos 4 me daría menos 3
Lo voy a escribir primero el 4 coseno cuadrado menos 3 igual a 0. Podemos seguir factorizando. Aquí la idea es factorizar completamente, ¿no? Si ustedes querían, podrían haber hecho sustitución desde arriba, como lo hicimos en el anterior ejemplo, siendo y igual coseno, y todo les quedaba en términos de y, les quedaba un polinomio, ¿no? Pero acá, aprovechando que se podía factorizar directamente, lo estoy haciendo por factorización. Entonces voy a terminar de completar la factorización. Y aquí puedo observar que tengo una diferencia de cuadrados. Así el 3 no sea cuadrado perfecto, pues la raíz de 3 la dejo indicada como raíz de 3. Entonces voy a aplicar la diferencia de cuadrados. Raíz del primero, 2 por coseno de x, menos raíz del segundo, que no es exacta, la dejo indicada, menos raíz de 3, multiplicado por 2 coseno de x, más raíz de 3, igual a 0. Y entonces, ¿quiénes son las soluciones? La primera solución sale cuando coseno de x más 2 sea igual a 0. La segunda solución sale cuando 2 veces coseno de x menos raíz de 3 sea igual a 0. Y la tercera solución es cuando 2 coseno de x más raíz de 3 sea igual a 0. Entonces, despejamos coseno de x de cada una. Aquí tengo que coseno de x es igual a menos 2, pero dijimos que el coseno de x estaba entre menos 1 y 1. Por lo tanto, como es menos 2, no hay solución. De la segunda, tendríamos que coseno de x es igual a raíz de 3 dividido entre 2. Entonces vamos con el círculo trigonométrico a mirar quién sería esa solución. Entonces, aquí tenemos el círculo trigonométrico. Y miremos. Entonces la solución sería que x sea igual arcocoseno de raíz de 3 sobre 2. Bueno, como no me alcanza, voy a escribirlas más abajo. Voy a escribirla por acá la otra. 2 por coseno de x más raíz de 3 igual a 0. Entonces, aquí me quedaría que x es arcocoseno de raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿cuánto es raíz de 3 sobre 2? Raíz de 3 sobre 2, permítame en la calculadora, raíz de 3 dividido entre 2, eso es 0.86. Coseno hace referencia al eje X. Entonces, si aquí está el eje X y acá está el eje Y, el 0.86 está por aquí. Aquí estaría raíz de 3 sobre 2. Como es coseno, entonces la primera solución es esta y la otra solución sería esta. Entonces vamos a calcular arcocoseno de raíz de 3 dividido entre 2. Y eso me da 30 grados, que 30 grados es equivalente a pi sextos. Entonces ya tengo la primera solución. La primera solución es esta. Pi sextos sería este ángulo que vale aquí es pi sextos. Por lo tanto, el ángulo que está acá también es pi sextos, pero medido en sentido negativo, o sea, menos pi sextos. La primera solución es pi sextos, la segunda solución es al 2pi le quito el pi sextos. Y entonces 2pi menos pi sextos, que eso sería 2 menos 1 sexto multiplicado por pi, eso me da 11 pi sextos. Por lo tanto, la otra solución es 11 pi
sextos. Vamos entonces ahora con la otra. La otra ecuación tenemos 2 por coseno de x más raíz de 3 es igual a 0. Entonces despejo coseno. Coseno de x sería menos raíz de 3 sobre 2. Y por lo tanto, x, que esta ya sería x3, la solución x3, sería arcocoseno de menos raíz de 3 sobre 2. Y vamos a identificar cuánto es el arcocoseno. Bueno, primero ubiquémoslo en el círculo. Lo voy a ubicar con color rojo. Menos raíz de 3 sobre 2 es el que está acá. Y por lo tanto el coseno va a ser esta una solución y esta será otra solución. Entonces esta sería una solución y esta sería la otra solución. Identifiquemos cuál es la que nos bota la calculadora. Arcocoseno de menos raíz de 3 sobre 2. Si yo hago eso me da 150 grados. Esto es equivalente a 150 grados, que 150 grados dividiéndolo entre 180, eso me da 5 sextos. 5 sextos de pi. O sea que la solución que me arrojó la calculadora es esta. 5 sextos de pi. Esa sería x3. Tengo que hallar x4. Pero si eso es, todo esto de aquí es 150 grados, 5 sextos, entonces, ¿quién es la otra solución? Pues la solución será la misma medida negativa, o sea que sería 2pi menos 5 sextos. Entonces x4 sería 2pi menos 5 sextos de pi. Y 2pi menos 5 sextos de pi, el resultado me da 7 sextos de pi. Por lo tanto, tengo 4 soluciones para esta ecuación. ¿Cuáles son esas soluciones? Entonces las soluciones son la primera de ellas en el círculo, pi sextos. La segunda, 5 pi sextos. La tercera, 7 pi sextos. Y la cuarta, 11 pi sextos. Una cosa importante, como nosotros arriba, cuando estábamos resolviendo la ecuación, tenemos que está dividiendo un seno de x, aquí tenemos que tener en cuenta que seno de x debe ser diferente de 0. Entonces estamos multiplicando por seno de x, el cual debe ser distinto de 0. Analicemos dónde el seno de x es 0. Con el círculo trigonométrico podemos analizar. El seno es la segunda componente. ¿Dónde se vuelve 0 la segunda componente? Aquí y aquí. Es decir, en 0 grados y en pi. En 0 radianes y en pi radianes. O en 0 grados y en 180 grados. Entonces, tengo que mirar acá en las soluciones que encontré que no tenga estas. El 0 y pi. Como no hay el 0 y pi, este sería el conjunto solución de dicha ecuación.